Lado Vicky Zamora, quien tenemos el gusto de contar el día de hoy aquí en el set de Buenos Días Perú, deja clara una situación que es bastante grave. Estamos hablando de que el presidente y su esposa son profesores. Ellos deberían ser los primeros interesados en que se desarrolle conocimiento legítimo y de calidad, ¿no? Y por otro lado está la situación de la universidad, ¿no? Que ha avalado una tesis que a todas luces, por la investigación que ha hecho Vicky, pues tiene serias faltas, ¿no? Se ha plagiado en más del 50% y además se han inventado a las personas que han validado los instrumentos de investigación. Vicky, gracias por estar aquí el día de hoy. Excelente trabajo, te felicitamos. Gracias. Y hay algo que tú nos estabas contando antes de la entrevista, ¿no? Tú te has dado el trabajo de revisar hoja por hoja, más allá de lo que ha arrojado el programa Turnitin. ¿Y qué es lo que tú has encontrado? Así es, el programa Turnitin es una referencia que, digamos, lo que te arroja son coincidencias. Te dice, sí, este trabajo es muy similar a este otro. Pero hablando ya con los especialistas, ellos te dicen, te recomendamos que hagas un trabajo manual, que tú mismo encuentres la fuente. Y en este caso es lo que yo hice respecto al marco teórico. Párrafo por párrafo lo fui contrastando con otras fuentes y tú hallabas las fuentes en repositorios de universidades, en internet, digamos, estaban ahí, era visible. Entonces ibas marcando el primer párrafo de un color, terminaba de copiar, no sé, pues a Pamela Costa y pasaba a Paco Flores y luego pasaba a Vicky Zamora. Entonces era uno tras otro y de repente me di con la sorpresa que las 26 hojas estaban marcadas, o sea que casi el 100% del marco teórico había sido copiado y pegado, no eran ideas propias del señor Pedro Castillo y de la señora Lilia Paredes. Y además, estas ideas propias pegadas, según lo que has contado en el reportaje, Vicky, tampoco tenían mucha conexión entre sí, una idea con la otra, es decir, simplemente se habían sacado estos párrafos y se habían puesto, ¿no?, formando toda la construcción de estas 26 páginas, pero en algunos casos ni siquiera tenían sentido un párrafo con el anterior. Lo que pasa es que lo que han hecho son bloques, agarras el bloque y lo transcribes tal cual, otro bloque y lo transcribes tal cual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en algún momento, suponte, agarran el libro publicado por Pamela y Pamela hace referencia, porque ella se sustenta, ha leído para su publicación y dice, de acuerdo al autor Paco Flores del año 2010, se argumenta tal cosa. Entonces vengo yo que represento a Pedro Castillo y a Lilia Paredes y al copiar a Pamela, implícitamente estoy copiando la cita que ella ha hecho también. Hay ese punto y el otro punto es que en otros párrafos elimina la cita, elimina al tercer autor, a Paco Flores, entonces, y continúa, digamos, transcribiendo. Entonces a veces no hay concordancias, no hay conectores entre un párrafo y otro porque simplemente eliminas el autor original. Ni siquiera se ha tomado el trabajo de darle una hilación a todas las ideas como para que no parezca que efectivamente ha sido un copiado-pegado. No, y en algún momento incluso las transcripciones están mal hechas, o sea, tú lees todas las palabras y en algunos momentos encuentras que las comas incluso las han ubicado un poquito mal, los guiones están por otro lado, digamos, si tú lees y dices, ¿qué es esto? No entiendes la redacción. Pero está tal cual, son las mismas palabras en el mismo orden del autor original. Ahora, de las 100 y pico páginas que tiene esta tesis, son 126, si no 121 páginas. 121 páginas sí. Que tiene. ¿Cuánto es el total de material copiado, así tal cual, de lo que has podido encontrar? Mira, el marco teórico 100%, luego hay una parte, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú ingresas el documento te escanea desde la carátula hasta el índice. Así es. ¿No? Entonces, pero si tú le quitas la carátula, le quitas la dedicatoria, la introducción, el índice, el resumen, los anexos, que o sea, digamos son fotografías, son estas fichas de validación, eso se reduce como a 40 y tantas páginas, 46 me parecen páginas, digamos, de aporte académico. 26 el marco teórico y luego ellos ingresan a poner su hipótesis, que tiene que ser ya propia porque es tu propio problema, o sea, es un colegio en particular que es el 10465 de Puña, entonces hipótesis, variables, fórmulas. Entonces las fórmulas, digamos, están ahí, las puedes encontrar en otro lado también, ¿no? Pero quitando eso, 40 y tantas más o menos. Ahora, hay un tema que es tanto más grave, ¿no? Más allá del plagio, de la copia. Así es. Es el tema que tú has encontrado, que aquellas personas que debían validar sus instrumentos, sus encuestas que ellos han aplicado en este colegio,
pues no existen. Así es. Tú los metiste a RENIEC y los documentos no correspondían a las personas. Así es. Como tú dices, más allá del plagio, de que no haya ni una sola cita bibliográfica a pie de página, ni una sola en todo el documento, existe este tema de los validadores. Tú cuando presentas una tesis, tú dices, ok, yo para sustentar mi tesis voy a utilizar instrumentos, se le llama académicamente, que son diversos temas. En este caso son un cuestionario y talleres. Entonces, para validar eso, tú necesitas a 3 expertos académicos que te digan, ok, las preguntas que tú estás realizando sí te van a ayudar a obtener resultados. Ellos te hacen observaciones, te pueden decir, mira Pamela, esta pregunta no, es muy abierta, ciérrala, o esta de acá no va a apuntar, te está saliendo del tema, dirígela por acá. Entonces, estos académicos son como una especie de guías y que van a validar tu instrumento. Tú necesitas 3. En este caso, en los anexos encuentras las fichas de validación que ellos han llenado a mano. O sea, a mano tú has puesto tu nombre, por ejemplo, Vicky Zamora, pongo un DNI, 16 y tanto, qué sé yo, y una firma. Entonces, al momento de hacer el registro, de buscar por el nombre escrito a puño, o sea, porque supuestamente está ahí, por la persona, exacto, la validadora. Exacto. Vas a la ficha RENIEC y no existe. Entonces tú dices, ok, de repente, no sé, pues puso una H donde no era y RENIEC no te lo arroja, ¿no? Vas al DNI y el DNI le pertenece a otra persona. Caso 1. Caso 2, pasa lo mismo. La persona que te ha dicho, tu instrumento está bien, está perfecto, no hay objeción, lo buscas por el nombre, no existe, vas al DNI y también le pertenece a otra persona. Eso es gravísimo. Claro, y acá es grave porque además de haberse producido el fraude académico, propiamente dicho, muestra también la poca prolijidad de la universidad para verificar quiénes son los profesionales que validan estos instrumentos. Yo particularmente he tenido la oportunidad de ser validador de instrumentos de tesis académicas de pregrado, por ejemplo, y te piden una serie de papeles para poder ser un validador de documentos. Esto no ha ocurrido aparentemente en este caso. La ley actual te dice que, por ejemplo, para tú ser un validador tienes que tener ciertas credenciales, porque tú eres, digamos, por eso se dice profesionales académicos, ¿no? Incluso ahora tienes que estar registrado en SUNEDU, entonces, porque tú tienes que tener grados académicos. Pero en este caso, la persona no existe, entonces no existe en el RENIEC, no existe en la SUNEDU. Claro. Digamos, hay una falsificación de documentos ahí, ¿no? Claro, y ahora, ¿cuál, digamos, desde tu propia experiencia, Vicky, cuáles pueden ser las consecuencias de, además, un caso de falsificación de documentos como el que hemos estado viendo? Esto finalmente es un documento oficial. Yo me imagino que la universidad va a hacer alguna comisión, alguna investigación, digamos, para ver qué pasó con este documento, ¿no? Tanto desde los tesistas como de los propios funcionarios de la universidad, porque esta tesis tiene también un asesor, o sea, digamos, ellos no se mandaron solos, hay también el otro lado, ¿no? Entonces, entendería yo que se debe formar esta comisión, evaluar. No hay casos aquí en el Perú, o creo yo que son muy pocos, de retiro de grados. O sea, eso sí ha ocurrido, por ejemplo, en Europa. Hay ministros que cuando se les ha encontrado que plagiaron sus tesis de doctorado, de maestría, no solamente renunciaron o dimitieron de los cargos, sino que las universidades les retiraron el grado. ¿Va a hacer eso la universidad? No lo sabemos. Ahora, es importante señalar también cuál habría sido la intención del presidente Castillo y su esposa para presentar un documento de esta manera en la universidad, ¿no? Ellos son profesores en Cajamarca y para el magisterio en ese momento, pues, tener un grado académico de ese nivel les garantizaba, pues, mejores condiciones laborales, salariales, económicas, ¿no es así? Sí, digamos, en ese momento se decía que si tú eras profesor y acreditabas tener mayor grado, se te daban bonos. En este caso, por maestría era como 180 soles más, que significaba un ingreso mensual para cada uno, ¿no? O sea, si tú acreditabas tener un posgrado. Entonces, entiendo yo que a nivel nacional, en ese momento no había SUNEDU, o sea, no había un ente fiscalizador de las universidades. Se abrieron varias escuelas de maestrías a nivel nacional, no solo la César Vallejo, sino varias universidades, y muchos obtuvieron los grados. ¿En qué calidad obtuvieron esos grados? Es lo que ahora no sabemos, porque muchas de esas tesis no se encuentran públicas, no están en los repositorios de las universidades. Pero además acá también hay una situación que no podemos dejar de ver con los casos anteriores, ¿no? El caso del ministro Rosendo Serna, el caso de la ministra Chávez, ahora el caso del presidente de la República,
¿Y cuántos casos más de tesis plagiadas que lamentablemente hemos visto que se hacen público a lo largo de estos meses, ¿no? Sí, en realidad, conversando con algunos expertos que ellos calificaban este tema de fraude académico, ¿por qué? Porque tú no realizas un aporte, tú elaboras una tesis para aportar conocimiento, ¿no? Y como dice Pamela, acá hablamos de profesores, o sea, profesores que ese es su ámbito, ¿no? O sea, diario. Ellos imparten conocimiento a los niños, o lo han hecho en las épocas en las que ellos estaban frente a las aulas. Entonces, en este caso, al ser un documento que no es original, no hay ningún aporte académico que tú puedas rescatar de este documento. Y después uno entiende por qué en su momento, cuando era sindicalista, el presidente con su agrupación que ha logrado inscribir, ¿no?, el FENATE, se oponían tanto a las evaluaciones a los docentes, ¿no?, porque sabían perfectamente pues que no se había producido el conocimiento adecuado y que ellos seguramente tampoco estaban en las condiciones de pasar esos exámenes. Es que hay muchas carencias, ¿no? O sea, digamos, lo hemos venido evidenciando a lo largo de la historia en el sector magisterio. O sea, ahora, por ejemplo, se habla del tema del ingreso directo a las universidades. ¿Cuánto, digamos, va a aportar eso ya si hablas en términos académicos, ¿no? De temas sólidos de conocimiento. Ahora, ¿hay más que pueda arrojar la tesis del presidente Pedro Castillo y de la primera dama Lilia Paredes, Vicky? Mira, yo esta semana voy a seguir chequeando, de hecho, el documento para ver qué otros rastros o hilos puedo seguir de investigación, pero los que he encontrado, por lo menos estos días que tuve el documento, son los ya publicados, ¿no? O sea, 54% de coincidencias en el Turnitin, 100% de marco teórico completamente, casi al 100%, completamente plagiado. No existe ni una sola cita al pie de página y lo que es más grave aún, 2 personas que validaron los instrumentos para elaborar este documento, esta tesis, que no existen, ¿no? Documentos falsificados al interior de este documento. Y por otro lado está también esta tremenda irregularidad que ya había mencionado Pamela, de que uno de los jurados de esta tesis era también el asesor, ¿no? Y eso es completamente irregular. Fue jurado y fue validador, no el asesor, fue el validador de los instrumentos. O sea, como les explicaba, te validan los instrumentos 3 personas, 2 de ellos no existen, el tercero sí. Coincide nombre, coincide firma, coincide DNI. Entonces encuentras que esa misma persona que te ha ayudado en algún momento, que ha sido parte de tu tesis, luego te va a evaluar. Entonces los académicos dicen cómo eres juez y parte. Aquí hay un problema ético, evidentemente, porque tú has sido parte de este documento. ¿Cómo te vas a jalar a ti mismo, no? Básicamente es eso. Claro. Vamos a estar pendientes de lo que va a salir sin duda este domingo en Panorama. Vicky, queremos que te quedes con nosotros porque hay otros temas de los que queremos conversar contigo. En un momento más va a venir también